Hola, mi nombre es John Alejandro Ricaute y estaré presentando en la gira de los indios en el mundo hispánico el tema Entre el Rey y la República, los indios realistas en las guerras de independencia. Bueno, esa es una de las teorías que se ha elaborado, digamos, a partir de que se cae digamos, el sustento de las guerras de independencia, que era pensar que eran unas guerras nacionales, como si existiera una nación americana contra otra nación que era una nación española. Entonces, al ver que los discursos como no encajaban, se lanzó la teoría de una guerra civil. Sin embargo, pues es cierto que las guerras civiles necesitan ciertos componentes para considerarse guerras civiles. Uno de ellos es, por ejemplo, la alta polarización, o sea, al menos la mitad de la población tiene que estar en contra de la otra mitad de la población. Y en muchos casos de América ese fenómeno no se dio tan así a rajatabla. Entonces también es un poco replantear ese asunto de guerra civil, ¿cierto? O también de guerra clásica e independencia. Me pregunto yo, ¿independencia frente a qué? Frente a un poder usurpador, bueno, si teníamos al menos 300 años conviviendo y siendo españoles, o sea, ¿de qué nos estamos independizando? ¿De nosotros mismos? Sería pues como una de las inquietudes que me surgen. Bueno, si hablamos que no fue una guerra nacional y que más o menos una guerra civil, pues se puede aceptar el término, pero todavía sigue teniendo problemas. Una de las propuestas es de guerra internacional, ¿cierto? O sea, una guerra con un componente internacional tal como para desbalancear la fuerza o equilibrio de poderes. Entonces, para mí ese componente internacional es muy importante, pues todos sabemos que básicamente un ejército gana una guerra con el abastecimiento de armas, municiones y con buenos hombres bien disciplinados para luchar en una guerra, ¿cierto? Entonces siempre nos han vendido la historia de que la gente se levantó, un levantamiento popular, un poco caricaturizado con armas de labranza, pues, o sea, campesinos, y que con eso derrotaron a uno de los ejércitos más poderosos del mundo, o los imperios más grandes del mundo, que era España. La realidad fue mucho más compleja y tiene que ver con todas estas cadenas de suministro de las que venimos hablando, armas, pertrechos y hombres sobre todo. Nosotros vamos a tener al menos 3 legiones reconocidas, que son la Legión Irlandesa, la Legión Británica y la Legión Hanoveriana, ¿cierto? Todos eran legiones por naciones, ¿cierto? Pero luego están los franceses, grandes colaboradores de la independencia, hay polacos, hay alemanes, hay italianos, hay estadounidenses, o sea, los apoyos, por ejemplo, de Estados Unidos no se han profundizado mucho, pero digamos, en los círculos políticos de Estados Unidos se llegó a debatir la cantidad de ayuda que estaba viniendo de Estados Unidos para las guerras de Sudamérica. Entonces, para mí, la importancia de esa dimensión internacional o de esos actores internacionales fue decisiva para lograr los éxitos de las guerras de independencia. Totalmente. De hecho, los indígenas están muy cómodos con el sistema, o sea, tienen un sistema privilegiado, por ende no les interesa para nada producir una revolución. Y de hecho no entienden mucho esos temas de ciudadanía, de esos temas que son abstractos, o sea, lo que les interesa es, digamos, seguir siendo o seguir teniendo la condición de indígenas. Entonces, en ese sentido, es un proyecto netamente criollo, es un proyecto de una parte de las élites criollas, o sea, no son todas las élites criollas, sino que es una parte minúscula, identificable pues por algunos apellidos, y que tienen que ver mucho con el comercio, es decir, con el comercio, ya no con España, sino con otras potencias, y eso es, digamos, un factor esencial también para comprender todos estos fenómenos. Se cayó, los indígenas aliados de la corona española, que eran tributarios, así se les llamaba, o sea, era la condición de tributarios,
dejaron de serlo y se volvieron ciudadanos, lo que implica perder, por ejemplo, las tierras comunales, perder su sistema ancestral de castas, porque también era una sociedad, hay que decirlo, vertical, perder su condición de indios y de protegidos, pasar a ser ciudadanos y pensando un poquito, un poco desprotegidos frente a otras personas como las repúblicas de los blancos o de los criollos, que tenían más fácil eso de ser ciudadanos, ¿cierto? Entonces, por eso, yo siempre lo he dicho, tenemos unos estereotipos sobre los indígenas muy marcados, el indígena pobre, el indígena que se embriaga, pues, o sea, ese estereotipo del indígena que se han encargado pues, de contarnos las películas y los documentales y las fuentes, es un poco eso, una decepción o una desventaja frente a eso que se llama ciudadanía, que ellos igualmente no comprendían y les tardó mucho para asimilar y encajar dentro de un mundo que no conocían realmente. Sí, naturalmente, y eso se puede ver en, por ejemplo, las autonomías de las ciudades. Las ciudades podían fijar sus impuestos, la ciudad era el centro político, económico y social dentro de ese gran imperio, ¿cierto? Entonces, esa autonomía daba unas ciudades muy dinámicas, unas ciudades donde, por ejemplo, el comercio es dinámico, bueno, donde, por ejemplo, podemos criticar o repensar eso que se llegó a decir sobre la independencia de la exclusión de los criollos digamos, la discriminación de los criollos frente a los cargos públicos, porque en realidad era lo contrario, habían verdaderas repúblicas de criollos, de hecho van a ser esas repúblicas de criollos las que durante toda esta época de crisis van a reclamar mayor autonomía y van a decantarse a lo último por la independencia, pero eso es un proceso largo, complejo, que no se puede abordar así pues como tan a la ligera y merece pues como un análisis más profundo. Sí, lo que decíamos, son poblaciones que desaparecen, o sea, básicamente desaparecen no por exterminio, aunque, bueno, lo dejaría pues como ahí, pero sí por asimilación, ¿cierto? Al pasar de ser indios tributarios con la categoría como tal, a ser ciudadanos y a poder tener matrimonios interraciales, los pueblos de indios, al menos de mi región o del área donde soy, desaparecen muy rápidamente. ¿Quiénes permanecen? Aquellos indios que no estaban incorporados al imperio español, que eran los indios de frontera, los indios más o menos de las selvas, que son los que viven hasta ahora y los que nos dan ese estereotipo del indígena que hoy tenemos pues muy parecido. Pero habían otros indios asimilados que eran protegidos y digamos ellos desaparecen totalmente, bueno no desaparecen, se mimetizan, se dilúen entre el resto de la población, pero digamos es una de las grandes pérdidas. Ahora no hay tantos indígenas en Sudamérica, por ejemplo, por esa asimilación, ¿cierto? Por esa asimilación, mientras que durante el sistema de gobierno español estaban totalmente protegidos y en un cierto sentido aislados de las repúblicas de los blancos. Yo pienso que es muy factible eso de que hablas de una reconciliación, o sea, nos sirve a nosotros como americanos, les sirve a los que quedaron, digamos, con la marca de España, o sea, a la península, nos sirve a todos porque, digamos, esto se sostuvo por muchos años por un tema de propaganda, ¿cierto? Que se entiende que inicialmente fue una propaganda de guerra, o sea, hacer ver lo español como malo porque estaba al calor pues, del conflicto, ¿cierto? Pero que luego devino en esto que llamamos leyenda negra y que a todos nos hace daño porque a nosotros también nos baja mucho la moral, pasar de ser sitios imperiales, por ejemplo,
pienso en Cartagena, que era un epicentro enorme del comercio internacional, o sea, por ahí pasaban todas las mercancías que iban del Atlántico al Pacífico, y en general todo el Caribe, desde Cartagena, Portobelo, Veracruz y todas las ciudades portuarias del Pacífico, se recogían ahí más o menos y esparcían el gran comercio español por todo el mundo a hacer, digamos, unos sitios periféricos, fragmentados, sin fuerza política. Entonces, también nos sirve a nosotros bastante reconocer esta historia y pensar o repensar cómo perdimos toda esa centralidad, y lo que somos ahora es parte un poco de eso.